¿Qué tal, chicos y chicas? Yo soy Luis Gerardo Becerra Rodríguez, estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad Metropolitana de Occidente. El tema que vamos a impartir va a ser patologías psiquiátricas que solo vamos a abordar anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Así que nada, vamos a ello. Bien, continuando, patologías psiquiátricas. Abordaremos anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Este contenido solo tiene fines informativos y educativos. La información obtenida en este material educativo no está destinado a proporcionar, sustituir o brindar algún tratamiento médico. Sin más, vamos. Introducción. Los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarte en áreas importantes de la vida. Los trastornos de la alimentación más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. Los síntomas varían en función del tipo de trastorno de la alimentación. Ya como mencionamos, pues la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo son los más frecuentes que tenemos. Cuando tienes anorexia, limitas en exceso la ingesta de calorías o usas otros métodos para bajar de peso. Por ejemplo, te ejercitas de forma desmesurada, tomas laxantes o suplementos dietéticos, o incluso hay personas que vomitan después de comer, que esto puede derivar a una bulimia, que ya hablaremos más adelante de ella. Los esfuerzos para bajar de peso, incluso cuando el peso corporal es bajo, pueden causar problemas de salud graves al punto de morirse de hambre. O sea, literalmente pueden llegar a morir de hambre de que su peso es demasiado bajo y el organismo no tiene la energía suficiente para hacer el propio funcionamiento normal del cuerpo humano. O sea, trabajar todos sus órganos internos, lo básico. O sea, como que el corazón funcione, que la sangre esté fluyendo, etcétera. Bien, bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, llamada frecuentemente bulimia, es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele causar más episodios de atracones y purgas. O sea, poniendo un ejemplo, una persona que no desayuna ni come y solo cena, por X o Y motivo, por el trabajo, porque no alcanza, etcétera, puede tener bulimia o puede desarrollar bulimia, porque esa persona no lleva un control de sus ingestas y como ya puede pasar mucho tiempo sin haber ingerido algún alimento, pues puede tener ese descontrol, esa ansiedad de comer y puede comer cualquier cosa en cantidades enormes y eso puede hacer que la persona se sienta mal consigo misma y entonces termine eh, autogenerándose el vómito y posteriormente pues ir desarrollando la bulimia. Entonces ya veremos el tratamiento, pero es un ejemplo para que se comprenda. Durante estos episodios es normal que consuman una gran cantidad de alimentos en un tiempo corto, para luego intentar deshacerse de las calorías extra de una manera poco saludable, debido a la culpa, la vergüenza y el temor intenso a aumentar de peso por comer en exceso. Puedes, pueden provocarse vómitos, puedes ejercitarte desmesuradamente o puedes usar otros métodos como los laxantes para deshacerte de las calorías. Esto es importante porque hay gente que puede tener principios de bulimia y no saberlo y pueden hacer ejercicio en exceso creyendo que pues es algo normal, pero ya están más de lo normal. Pueden usar otros métodos como un ejemplo el ayuno intermitente que consiste en dejar de comer alimentos en ciertas horas. Un ejemplo es el 16-8, que son 16 horas que no comes alimentos y dejas 8 horas donde ingieres los alimentos de todas tus calorías totales.
Y ese método en muchas personas que lo están aplicando, que está de moda, a veces no lo usan o no está prescrito por un profesional médico o un nutricionista y terminan desarrollando bulimia, ya que no pueden controlar a veces esa ingesta de hambre o en ese corto periodo de tiempo, comen alimentos que no deberían de ser los adecuados y pueden generar ese círculo vicioso de comer mal o comer en ese pequeño tiempo y luego terminar vomitando lo que comieron por esa culpabilidad interna que sienten. Las causas. Se desconoce la causa exacta de los trastornos de la alimentación. Al igual que con otras enfermedades mentales, puede haber muchas causas. Por ejemplo, las siguientes. Genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar trastornos de la alimentación. Los factores biológicos, como cambios en las sustancias químicas del cerebro, pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. Esto, resumiéndolo, quiere decir que hay alimentos que ya están diseñados, como la comida, bollería, como las hamburguesas industrializadas, las papas, entre otros alimentos, vienen con un aditivo como, por poner un ejemplo, el glutamato monosódico. Ese aditivo nos genera una sensación a nivel químico en el cerebro, o incluso nos libera dopamina y nos hace querer comer más alimentos. Y también a nivel de nuestras papilas gustativas, o sea, cuando lo probamos, es tan fuerte que nos hace querer comer más y por ende, pues tener ese patrón vicioso de querer comer más y querer comer más. Entonces es importante también tener en cuenta esos factores o la selección de los alimentos que iremos viendo más adelante. Bien, salud psicológica y emocional. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas, entre otros. Aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo en una persona que tenga muchísimo estrés por X o Y, de un ejemplo que tenga mucha carga laboral y no pueda comer por sus tiempos, por darle esa importancia al trabajo y después le generen esos atracones. Y como esa comida tiene esa función a nivel, la comida chatarra, el exceso de hamburguesas, las papas, los fritos, etcétera, tienen esos aditivos, pues te hacen sentir bien porque te liberan la dopamina. Entonces, por eso también se hace un círculo vicioso de decir, oh, pues como esto me hace sentir bien, pero después la culpa interna de decir, oye, pero es que estoy comiendo mal, o lo voy a vomitar por el exceso de calorías, para no pasarme, etcétera. Y se hace un círculo vicioso. Por eso mucha gente no cree que se ocupa ayuda, pero pues sí se ocupa, como estamos viendo. Bien, factores de riesgo. Los adolescentes y las mujeres jóvenes son más propensas que los adolescentes y los hombres jóvenes a tener anorexia o bulimia. Sin embargo, los hombres también pueden tener trastornos de la alimentación. Y más ahorita que está muy de moda que tener el cuerpo fit o el cuerpo ideal, pues se pueden desarrollar muchos trastornos en jóvenes, en adultos también, y pues puede ser más fácil caer inconscientemente o conscientemente en una bulimia o en una anorexia. Antecedentes familiares, eh, desde cómo el padre va educando a los hijos o la alimentación que van teniendo, desde ahí también se puede ir desarrollando a largo del tiempo, ¿verdad? Otros trastornos de salud mental, dieta y hambre, el estrés. eh, el estrés, una persona que tenga mucho trabajo, pues lo que hemos venido mencionando, puede hacer que le genere esos atracones también y esas purgas posteriormente. Omitir comidas o poner excusas para no comer, adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva, también puede generar ese estrés y por consecuencia todo lo demás. Centrarse excesivamente en la alimentación saludable, etcétera. Complicaciones. Problemas de salud graves, depresión y ansiedad, pensamientos o conductas suicidas, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales en las relaciones, trastorno de consumo de sustancias, problemas laborales y escolares y por último, muerte.
O sea, estas dos patologías van muy relacionadas porque una puede conllevar a la otra, van como de la mano, pero el tratamiento es un poco distinto, que ya lo veremos. Pero una persona que tenga mucha ansiedad puede generar depresión o a la inversa, y luego puede dejar de comer o puede tener una anorexia incluso, y malos jóvenes que puedan dejar, que no quieran o no están comiendo lo suficiente, pueden mermar su desarrollo y su crecimiento correcto. Y también los problemas sociales se pueden atribuir a que pues no quieran salir, no quieran comer o no tengan la energía suficiente para salir en el caso de la anorexia, y por consecuencia pues se vaya aumentando el problema. Tratamiento. Lamentablemente muchas personas que sufren trastornos de la alimentación pueden creer que no necesitan tratamiento. Si estás preocupado por un ser querido, pídele encarecidamente que hable con un médico, o sea, alentarlo a que poco a poco vaya si tú crees que pueda tener alguna patología así, ya para que el médico o el profesional, el nutriólogo, den la solución pertinente y el tratamiento adecuado. Aunque tu ser querido no esté listo para reconocer que tiene un problema con la comida, puedes iniciar el camino expresando tu preocupación y tu deseo de escuchar. Es importante escuchar a la persona que tenga alguna o que pueda tener alguna patología mencionada para que se sienta eh, a gusto o que se pueda deshogar, y poco a poco lo alentando a que vaya con el profesional o con el médico, ¿verdad? Presta atención a los hábitos de alimentación y a las creencias que pueden indicar conductas poco saludables, así como la presión de grupo que pueden desencadenar los trastornos de la alimentación. Aquí podemos ver unos ejemplos. Omitir comidas o poner excusas para no comer. Desde ahí podemos ir viendo que si la persona lo hace muy repetitivo, que puede ser una conducta de bulimia o de anorexia en dado caso, que es importante irlo analizando, y más en jóvenes, ya que pues los jóvenes pueda que busquen ese cuerpo perfecto, ¿verdad? Y se distorsionen la realidad con lo que creen ellos, o lo saludable con sus creencias. Adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva. Centrarse excesivamente en la alimentación saludable también puede generar estrés. Esos dos puntos pueden generar estrés y pueden hacer que después se peguen unos atracones y pues puede generar una bulimia. Prepararse los alimentos en lugar de comer lo que la familia come. Este es un punto claro, ya cuando una persona está en un plan de alimentación no hay ningún problema, pero si la persona dice, no, no voy a comer, o voy a comer después, o yo como aparte, pues es importante ir analizando esos puntos que pueden ser un indicador, ¿verdad? Alejarse de las actividades sociales normales, o sea, no querer ir a la escuela, no querer salir con amigos, etcétera, pueden ir generando un poco de ansiedad o depresión por consecuencia de la anorexia o de la bulimia, y es importante ir analizando esos puntos para poco a poco ir viendo y alentarlo con el profesional, ¿verdad? Tratamiento nutricional en anorexia. La base es la educación nutricional. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una idea o una creencia totalmente a lo que es la realidad en cuestión a nutrirse. Entonces la base es la educación nutricional para irles enseñando que comer alimentos y ciertos alimentos no los van a hacer subir de peso o no les van a hacer mal, sino todo lo contrario, les van a ayudar a llegar a otros objetivos y a que estén saludablemente. Bien, las indicaciones para el ingreso según el índice de masa corporal. Aquellos pacientes con un IMC menor o igual de 13.9 requerirán ingreso hospitalario, mientras que un IMC mayor o igual de 16 será tratado ambulatoriamente, o sea, que se pueden tratar a los pacientes que pueden moverse y pueden ir y venir al hospital o con el nutriólogo o el profesional que lo esté tratando. Recuperación de un peso saludable. La recuperación ponderal es un objetivo primordial, o sea, llegar a ese peso ideal o mínimo. Un ejemplo, si una persona mide 1,60 y pesa 45 kilos, pues lo mínimo es que la persona esté en torno a los 55 kilos o 60 kilos
para considerar que tiene un peso relativamente saludable. Bien, sabemos que el peso es relativo, pero ahorita lo iremos mencionando. Un plan dietético personalizado, una corrección de la ingesta inadecuada, ya que ellos tienen la creencia de que comer menos es mejor o les hace, pues, o sea, tienen una idea incorrecta y es lo que vamos a ir tratando con la educación nutricional. La fase inicial de los pacientes ambulatorios, la ingesta calórica inicial debe ser aproximadamente 20 calorías entre kilogramo por día. Una dieta de entre 800 a 1200 calorías. No debe mantenerse de más de 2 semanas. Hay personas que tienen anorexia y que no comen más ni 1000 calorías. Entonces es importante que estas personas se vayan tratando con cuidado para que el cuerpo, el sistema digestivo no se sobrecargue tampoco y poco a poco se vaya adaptando el estómago entre todo el organismo y vaya eh, adaptándose a esas ingestas de alimentos y esa energía y poco a poco vaya progresando. Ellos tienen un problema, como lo hemos visto, con el peso. Entonces es importante en la educación nutricional hablarles de que el peso es relativo, de la importancia de que mantengan un peso saludable, para que así estas personas vayan comprendiendo que el peso es importante, pero sobre todo que hay en ese peso, que haya más masa muscular que grasa, etcétera. Eso ya se le explicaría pues en su consulta. Macronutrientes de un 50-55% de hidratos de carbono, en torno de un 12-15% de proteínas y un 30-35% de grasas. Dar 5 comidas por día, 3 comidas y 2 colaciones. En estos pacientes es interesante dar 5 comidas ya que vienen comiendo muy poco y meter 3 comidas o 2 comidas muy abundantes puede hacer que las personas o sobrecargar más bien el sistema digestivo y puede afectar o pueden tener una inflamación o una incomodidad. Entonces sería interesante jugar con las 5 comidas de poco a poco ir aumentando. En esas personas como la fase inicial o el déficit, dependiendo cada persona, va a ser un poco mayor. Sería interesante, haciendo unas analíticas previamente, suplementar con vitamina D, ácido fólico, hierro, etcétera, ya que como tienen una alimentación carente, pueden tener riesgo de tener deficiencia de vitamina D, pueden presentar incluso anemias, anemia ferropénica, como no incluyen alimentos, pueden tener estos deficiencias y pueden tener otra enfermedad. Entonces sí es importante sus analíticas previas y la suplementación dependiendo lo que le haga falta a cada paciente. Y los omegas 3 también es interesante incluirlos, ya que son antiinflamatorios, ayudan a la mejor al mejor funcionamiento correcto del colesterol, del HDL y disminuir el DL. Entonces es importante también incluirlo y valorar el plan nutricional para que sea lo más adecuado. Bien, ya posteriormente llegando a la fase controlada, que en el ejemplo que teníamos de una persona de unos 60 y pesando 45 kilos, ya la hemos logrado hacer que esté en los 48, 50 kilos, que ya tiene un peso más estable, ya podemos saber que esta persona o su metabolismo basal, las funciones que hace el cuerpo para mantenerse vivo, ya están funcionando correctamente, siempre y cuando también unos análisis previos para tener esa seguridad. Ya que consigamos esto, mejorar el estado general del paciente y la tolerancia a la ingesta, lo que hablamos de tener esa función correcta del sistema digestivo, que ya pueda tolerar más alimentos, más calorías también en sí. Lo siguiente, un aumento progresivo semanal de 500 calorías e ir viendo cómo va respondiendo cada paciente. La proteína se puede manejar en torno a 0,8 a 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal por día, la grasa en torno a 0,8 a 1,5 gramos entre peso corporal por día y el restante de carbohidratos. La proteína es interesante aumentarla hasta 1,5. ¿Por qué? Porque estas personas ya perdieron mucha masa muscular. Entonces, recordemos también que el sistema inmunológico es parte de las proteínas. Entonces, sería interesante ayudar a esa pérdida excesiva de masa muscular que tienen y poco a poco, conforme vaya evolucionando la persona, ya podemos ir reduciendo la ingesta hasta 1,2 o 1,1 dependiendo cada persona.
y jugar con las grasas y los carbohidratos dependiendo lo que ocupe la persona momentáneamente. Bien, aquí tenemos unas imágenes donde está una chica con anorexia y aquí cuando ya fue subiendo y también de un chico. Cabe resaltar que es importante que en esa subida las personas cuando ya estén controladas en esta fase de control hagan entrenamiento de fuerza y actividad física, ya que el aumento de peso va a ser mayormente de masa muscular si hacen entrenamiento de fuerza y actividad física y no de grasa o tejido adiposo, que sabemos que la masa muscular es muy importante en todos los sentidos para mantenernos fuertes y con mayor vitalidad. Entonces sería interesante meter mayor cantidad bueno, hacer entrenamiento combinado con ejercicio o actividad física y esa subida va a ser mucho más sostenible y más loable en cuestión de una salud general. Bien, por último tenemos el tratamiento nutricional de la bulimia nerviosa. Aquí más que nada son tips, ya que estas personas normalmente tienen un peso en torno, puede ser un peso normal, estable, en un ejemplo en la persona que hablamos, en el ejemplo de una persona que mide unos 60, puede estar en sus 60 kilos, 5 kilos más o 5 kilos menos, pero como tiene la bulimia, son esas purgas que tiene, por eso se mantiene en un peso y puede parecer que está sano, pero realmente hay un trastorno de fondo, ¿verdad? Bien, las personas que tienen bulimia nerviosa no complicada no requieren tratamiento hospitalario. Igual, la base, una educación nutricional. Se hace una estructura de la alimentación organizando las ingestas principales y sus horarios, ya que ellos tienen un desfase en eso, es en lo que nos vamos a centrar. Incorporar un hábito regular de ingesta con 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 o 3 tomas intermediadas. Aquí ya podemos ir viendo cada paciente lo que vaya ocupando. Informar al paciente sobre conceptos como peso adecuado, cuál es el peso adecuado, los nutrientes adecuados, lo que tiene cada alimento, una dieta equilibrada y los efectos negativos de las conductas compensatorias, las raciones, beneficios de eliminar el picoteo, etc. Desaconsejar dietas restrictivas y el uso de productos dietéticos porque favorecen la ingesta compulsiva. Controlar el ritmo de la ingesta, o sea, hacerles un plan de decir, vas a desayunar a las 8, a comer a las 3, etc. Ya se diseña ese plan en base a cada individuo. Corregir deficiencias nutricionales. Si la persona tiene deficiencias nutricionales, es importante pues corregirlas y aconsejar disminuir la frecuencia y continuo de las atracones para reducir el aporte calórico. Es importante hacer que la persona no coma eso o que no tenga esos atracones mediante la selección de los alimentos y la frecuencia que los consume para que el balance calórico se mantenga igual. No acudir al baño tras las comidas es importante, ya que vienen de este trastorno, pueden creer que comieron mucho cuando pues ya está en su plan o en su tratamiento y esa persona puede querer pues autovomitarse, ya que tiene un trastorno ahí, entonces tenemos que asegurar de que la persona pues hacer algo en una hora pues no se acerque. Incluir todos los grupos de alimentos y técnicas alimentarias. Incorporar progresivamente los alimentos considerados peligrosos para cada paciente que no se provoquen el vómito posterior. Realizar las comidas en el entorno familiar habitual acompañadas de familiares y o amigos respetando los gustos y hábitos familiares. La conclusión, es importante acudir con un profesional capacitado y cualificado para que te dé un diagnóstico y en base a ello hacer una correcta intervención, ya sea médico, nutricional, etc. Y es importante también acompañar esto con un médico, un nutriólogo y un psicólogo, ya que estos trastornos son más psicológicos. Entonces, sí es muy importante derivar a la persona con el psicólogo para que pueda orientarle y le ayude a trabajar en esos trastornos y el nutriólogo pues lleve su base de la nutrición, ¿verdad? Y al médico pues también puede meterse en los análisis, etcétera. Y es un trabajo interdisciplinario. Muy bien, esto sería todo. Gracias.